Buenos días, mi nombre es Carolina Gómez, yo soy médico especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia y el día de hoy la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud me ha invitado a que hablemos un momento de intervención en psicoactivos. En este mismo curso hemos tenido el gusto de hablar de intervención en suicidio y también de un enfoque basado en tratamiento desde la atención primaria para la intervención en psicoactivos. En este módulo hablaremos de cómo intervenir de una manera mucho más integral el trastorno por uso de sustancias psicoactivas y hablaremos un poco más allá del solo tratamiento. Bueno, el problema del trastorno por uso de sustancias va más allá de solamente aquellos pacientes que son internados en los centros de rehabilitación, ¿sí? Sabemos que el primer paso para tener un trastorno por uso de sustancias es iniciar el consumo. Tenemos cada vez más personas consumiendo sustancias psicoactivas que incluyen el licor, tabaco, nuevas sustancias emergentes, drogas de diseño, ¿sí? De esos, un porcentaje tienen en sí un trastorno relacionado con el consumo. Pero el real problema es que solo 1 de cada 6 personas que tienen ya el diagnóstico de trastorno por uso de sustancias terminan recibiendo el tratamiento. Y eso ocurre porque en realidad no hemos pensado más allá de solamente cómo tratar. Definitivamente para hacer una intervención en el problema del trastorno por uso de sustancias, debemos pensar esto como un fenómeno en salud, como desde la salud pública. Tenemos que hacer un enfoque como desde el modelo de salud pública, ¿cierto? Tenemos que ver el trastorno relacionado con el consumo de drogas, pero tenemos que hacer políticas o diseñar o conocer, porque muchas veces hay mucho diseño de estas políticas de leyes que nos protegen, que protegen al consumidor, protegen a la familia, pero por el absoluto desconocimiento no la traemos para apoyar a ese paciente que ya tiene un trastorno por uso de sustancias. Entonces, como decíamos, este trastorno por uso de sustancias debe ser, para hacer una intervención tenemos que tener primero unas políticas, sí, que hablen de cómo vamos a definir el tratamiento, la atención, la rehabilitación y la reinserción, un poco de lo que hablábamos en el módulo anterior, pero también tenemos que tener una política para que no haya estigmatización, que haya respeto por los derechos humanos y políticos sobre estos pacientes que son consumidores. También debe haber políticas que permitan que estos pacientes no tengan exclusión social, porque entonces nunca lograremos la rehabilitación ni la reinserción, entonces no se hará un tratamiento completo para el trastorno por uso de sustancias, y debemos tener unas políticas de desarrollo que tengan en cuenta a las drogas, ¿sí?, orientadas hacia el desarrollo y hacia intervenir unos factores de riesgo que son en últimas los que llevan al consumo de drogas. Entonces vamos a hablar un poquitico más y quería que esta diapositiva les abriera el panorama de lo complejo que es poder intervenir el trastorno por uso de sustancias. Afortunadamente estamos en un país que le ha puesto la cara, por lo menos en el marco legal, a lo que implica el trastorno por uso de sustancias. Desde 1979, en el Código Sanitario Nacional ya se hablaba del trastorno por uso de sustancias o en aquella ocasión de las adicciones, y empezaron a decir, mire, se necesitan leyes que orienten a cómo hacer un manejo de estos pacientes. Luego vienen resoluciones tan importantes como la de 2006, por el cual se definen las condiciones de habilitación de los centros de atención de drogodependencia y servicios de farmacodependencia, y se dictan unas disposiciones especiales orientadas a que el paciente que tiene un trastorno por uso de sustancias, si va a ser atendido, debe de hacerse conforme a unos requisitos que le permitan hacer un correcto tratamiento. Pero luego aparece leyes como la Ley Esperanza en Salud Mental, que dice que el problema de salud mental debe ser atendido de manera integral, y aparece para 2012
una ley que vamos a hablar posteriormente, donde se dice que el trastorno por uso de sustancias es un problema de salud pública. Al darle ese rol de problema o enfermedad de salud pública, le confiere al trastorno por uso de sustancias la importancia de que no podemos escatimar recursos para tratarlo, de que se debe hacer un enfoque desde la prevención y promoción, y esto hace que tengamos un punto de apoyo en esta ley para darle tratamiento integral para los pacientes que tienen trastorno por uso de sustancias. Luego, sería incluido en el POS para pacientes menores de 18 años el tratamiento del trastorno por uso de sustancias, y en la resolución 05269 de 2017, que es reciente, que es de diciembre, que empezó en vigencia ahorita en enero de 2018, se define y aclara nuevamente que explícitamente para esta población menor de 18 años está cubierto en el POS el tratamiento para el trastorno de las adicciones. Entonces vamos a retomar un poquitico esa ley que les hablaba ahorita, donde se decía que en Colombia el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública, ¿sí? Por tanto, requiere atención integral por parte del Estado, ¿sí? Y dice que esta atención es un derecho para todos los pacientes que padezcan estos problemas, ¿sí? Dándole pues sí prioridad a esos menores de edad y a los grupos vulnerables. Muchas veces, cuando se atiende en la atención primaria, vuelvo y retomo lo que dijimos en conferencias anteriores, que se ve el trastorno por uso de sustancias psicoactivas de una manera desesperanzadora. Es que no hay nada que hacer, es que nadie lo cubre, es que nadie lo da. Pero estamos en un país donde muchas veces toca pedir por los derechos que no debiera ser, pero el hecho de uno tener conocimiento que es un derecho ayuda a que le demos herramientas a nuestros pacientes y a las familias que reclamen un derecho que ya tienen concebido no solo en esta ley, sino en la otra que hablaremos ahorita, donde dice que para esos pacientes menores de 18 años es un derecho de salud incluido en el POS. Bueno, entonces, esto es como un breve resumen. Los invito a que revisen esta ley porque es una ley que trae apartes muy importantes desde la salud pública para intervenir el trastorno por uso de sustancias. Pero miren aquí, ubica al consumo de sustancias en la política pública de drogas en el país, ¿sí? Entonces nos dice, no es solamente una cosa que se viva en un consultorio o en un centro de rehabilitación o que se viva en las calles, es una cosa que se debe vivir desde la legislación, desde los senadores, desde los presidentes, que estén haciendo una política pública que ayude para la prevención, para el control de sustancias, ¿sí? Y otra cosa muy importante que trae la ley, este punto número 5, que dice el bienestar de la familia y la comunidad, inicia con la priorización de niños, las niñas y los adolescentes y aquellas poblaciones vulnerables conforme a estándares internacionales y de vida digna de los consumidores. Esto de vida digna de los consumidores implica que veamos al consumidor o al paciente con trastorno por uso de sustancias como un paciente con una enfermedad, que como tal merece tener unos mínimos que es cumplir sus derechos humanos. Entonces, estas condiciones indignas de los centros de rehabilitaciones que tenemos en el imaginario, pues dice, oiga, mucho cuidado, al ser una enfermedad debe ser tratado por médicos y médicos especialistas, en este caso psiquiatras, toxicólogos y los médicos de la atención primaria. Les decía entonces que desde ya el 2016 estaba incluido, desde 2013 estaba incluido en el POS para los menores de 18 años. La resolución 5269 de 2017 vuelve y dice, vea, para todos los pacientes menores de 18 años que tengan trastorno por uso de sustancias psicoactivas, está cubierto el tratamiento. Y dice, vea, la puerta de entrada para esos pacientes ser atendidos es todos los servicios. Entran de forma directa a través de urgencias o por una consulta médica o odontológica general, ¿sí? Esa va a ser la puerta de entrada para tener derecho a lo que la norma nos dice. Entonces dice, para aquellos pacientes menores de 6 años, el artículo 88 de esta ley dice
muy explícitamente que tienen derecho hasta 60 sesiones de psicoterapia individual, hasta 60 terapias grupales, que tienen derecho también a una internación en salud mental que puede ser hasta de 180 días, con lo que se puede hacer un buen tratamiento en trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Y vuelvo y les digo, está incluido en el POS. También en sus apartes hablarán en el artículo 103 que a los que tienen de 6 a 14 años también les cubre la misma cantidad y a aquellos que tienen de 14 a 18 años, con la única salvedad que aquellos pacientes con mayores de 14 años, entre 14 y 18 años, nos dicen que en caso de trastorno o enfermedad mental ponga en peligro la vida o la integridad del paciente, de la familia o de la comunidad, puede ser extendida por más de 180 días esa hospitalización. Entonces, nos da tiempo, vuelvo e insisto, a hacer un buen tratamiento para el consumo de sustancias, pues por lo menos protegido desde la legislación. Hablamos también de unos mínimos que ha dictado la ley en términos de habilitación para los centros de atención de drogadicción, ¿sí? Muchas veces fracasan los internamientos en procesos de adicciones porque no son lugares que cumplen las normas vigentes para la atención de esta población. Entonces, los invito a revisarlos también, está disponible desde 2006, pero miren qué interesante, dice disponibilidad de psiquiatra o de psicólogo con estudios de posgrado en el área de las adicciones. También habla de la necesidad de un toxicólogo que lidere el programa y eso, pues pensemos que en el momento no lo tenemos disponible en todos los centros de rehabilitación. Vamos a ver entonces, a repasar un poquitico ese enfoque de salud pública en el consumo de sustancias psicoactivas. Pues pensar el tema de trastorno por uso de sustancias psicoactivas a la luz de la salud pública implica en hablar de promoción de condiciones de estilo de vida saludables, hablar de prevención del consumo, hablar de atención de los problemas y las de personas que tienen el problema y de aquellas comunidades que también son afectadas, y también hacer unos sistemas de información de vigilancia en salud pública robustos que nos permita saber cuál es nuestra realidad del hoy, de cómo consumen sustancias psicoactivas en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país. Eso nos permitirá hacer unas políticas de promoción, de prevención y de atención acordes a nuestra realidad. La atención de aquellas personas y comunidades afectadas por el consumo de drogas debe ir, vuelvo e insisto, más allá del mero tratamiento. Sí, sabemos que entonces el tratamiento son ese conjunto de medidas terapéuticas que se orientan a la disminución de la morbilidad, la recuperación de la salud y la minimización de las posibles secuelas. Esto se arranca en la atención primaria. Pero si yo no me pongo a hacer nada para identificar e intervenir esos primeros consumos, cada vez voy a tener mayor población a la que tengo que tratar, rehabilitar y reinsertar y no voy a cortar la cadena. Por eso, desde la atención primaria es importante hacer promoción, prevención que se logra desde la identificación e intervención de esos primeros consumos. En esa primera diapositiva les dije cuáles son los pacientes que tienen trastorno por uso de sustancias, aquellos que consumen. Si no consumen, pues no va a haber el riesgo de tener trastorno por uso de sustancias. Pero si yo tengo un paciente que solamente lo traté, no lo rehabilito y no lo reinserta a la sociedad, no hicimos nada, ¿sí? Hay que darle tratamiento, hay que rehabilitarlo y la rehabilitación es restaurar la función física, psicológica y social que se perdió por el consumo. Pero si yo lo tengo muy rehabilitado, pero no lo devuelvo a esa sociedad, no lo devuelvo a su entorno familiar, no lo devuelvo a un entorno laboral, no hago que recupere su vivienda, su condición de persona que regula y es capaz de él automantenerse, no hacemos nada. Esa parte es fundamental y eso no lo logra solamente el médico psiquiatra o el psicólogo o el centro de rehabilitación. Eso amerita una coordinación intersectorial e interinstitucional que ayude a la inserción de estos pacientes que ya tienen un trastorno por uso de sustancias ya en una abstinencia o abstinentes tempranos. Para hacer un tratamiento integral del abuso de drogas, entonces sí, debe haber unos servicios
que nos ofrezcan un plan de tratamiento, debe haber una farmacoterapia de lo que hablábamos la vez pasada, tiene que haber un cuidado clínico y manejo de casos específicos, tiene que haber terapia conductual y consejería por parte de psicología, tiene que haber monitoreo del uso indebido de sustancias, tiene que haber grupos de autoayuda, pero esto no lo puede brindar solamente un sector, el servicio médico, no, o sea, no solamente el hospital, el centro de rehabilitación es el que puede brindar todo esto, tiene que brindarlo también los centros educativos, los servicios legales, también tenemos que buscar que los servicios que nos apoyan, como las comisarías de familia, también tengan un punto importante de participación en toda esta planeación del tratamiento integral para el abuso de drogas. Los tratamientos tienen que resolver las necesidades específicas del sujeto, ¿sí? No podemos hacer un tratamiento que sea estándar porque tiende a fracasar. Cada tratamiento tiene que estar diseñado para la edad, no es lo mismo un adolescente de 15 años consumidor a un paciente adulto mayor que está consumiendo opioides. Tiene que ser adaptado a la cultura, a la orientación sexual, tiene que cumplir las necesidades que pueda tener la mujer a la crianza de sus hijos, vivienda, trabajo. Si yo no tengo en cuenta estas necesidades específicas del sujeto, el tratamiento va a fracasar. Por eso es que vienen las tasas tan altas de recaída. Los mejores programas de tratamiento ofrecen una combinación de terapias y de servicios para satisfacer esas necesidades individuales de cada uno de los pacientes. Hay personas o grupos que tienen una necesidad de tratamiento especial, pues hablamos ahorita de los jóvenes, los niños, las mujeres. Si yo tengo una mujer madre soltera que tiene un niño de 3 años, policonsumidora, a esa mujer en específico yo tengo que resolverle una necesidad de quién le va a cuidar a sus hijos mientras hace el tratamiento. Si no, usted va a empezar el tratamiento con ella y a la semana va a estar desesperada porque va a tener que ir a cuidar a sus hijos. Entonces esta mujer tiene una necesidad que si usted no la llena desde el inicio del tratamiento, hay un fracaso absoluto. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, con las personas que tienen VIH. Una persona con VIH, una de sus principales necesidades es el tratamiento de su VIH. Entonces, si usted no le da tratamiento adecuado para ese VIH, usted no va a poder ofrecerle un tratamiento al que se pueda adherir para el tratamiento por uso de sustancias. Existe un Plan Nacional para la Promoción de Salud, Prevención y Tratamiento y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas que se propuso entre la vigencia de 2014 a 2021. Los invito a que lo revisen porque es un enfoque basado, como lo decíamos ahorita, desde la salud pública, pero miren lo bonito, dice, vea, esto tiene que partir del fortalecimiento institucional, ¿sí? Las políticas, las normas, de lo que hablábamos ahorita. Pero esas normas no solamente tienen que ir a decir cómo vamos a tratar o cómo vamos a manejar los centros de rehabilitación, cómo les vamos a dar los medicamentos a estos pacientes. No, tiene que haber un fortalecimiento institucional que permita hacer promoción de convivencia social y promoción de la salud mental, ¿sí? Y también dice, tiene que haber un sistema que permita prevenir consumo de sustancias psicoactivas. Al hablar de eso, estamos hablando de enfoque basado en salud pública. Vamos a desarrollar un poquitico estos 5 puntos y van a ver ustedes lo interesante que plantea la norma. Entonces dice, lo primero que debe ocurrir es un fortalecimiento institucional. Tiene que haber unas políticas públicas, estrategias y acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de las capacidades nacionales y territoriales para reducción del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Pero dice, vea, señores ministros de Salud y Protección Social, usted se tiene que comprometer, está bien, con la atención y con la prevención, pero también tenemos que traer al Ministerio de Justicia, primero para que no castigue desde la ley solamente al consumidor, sino que le brinde otras alternativas a ese consumidor, en vez de solamente perseguirlo, meterlo en la cárcel y decirle, hombre, usted también debe entrar al tratamiento, ¿sí? También dice, vea,
Aquí hay que hacer promoción de la convivencia social y la salud mental. Y dice, la principal acción que hay que hacer para lograr convivencia social es ir hacia la familia. Fortalecimiento de factores de comunicación, de patrones de cuidados por parte de los adultos, que se promuevan comportamientos saludables que a su vez repercutan en habilidades de los niños y niñas y adolescentes para manejar el asunto de las drogas, ¿sí? Y hacer un manejo del espacio público que permita también que desde allí se puedan intervenir esos primeros consumos. El acceso a la educación, al empleo, a la calidad de vida, a la vivienda y el entorno comunitario debe ser fundamental para prevenir el consumo y también para manejar el tema de la reinserción social del paciente que logramos tratar y que logramos rehabilitar. Cuando hablamos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, uno de los pilares más importantes debe estar orientado hacia disminuir la incidencia de contacto temprano con las sustancias psicoactivas. Y aquí quiero contarles, en estas encuestas de salud mental que hemos hecho a nivel nacional y específicamente en Antioquia se hizo una el año pasado, una de las cosas más graves que encontraron fue que los adolescentes, los niños, tienen una percepción que las drogas no son malas. Y ese es el principal factor de riesgo para tener un trastorno por uso de sustancias. Si yo tengo un niño donde sus hermanitos, sus amigos, sus vecinos, todos consumen marihuana tipo creepy en cualquier parte, a este menor, pues eso se le hace paisaje y piensa que la droga se puede consumir en cualquier contexto y no hace daño y justifica cuando él va a fumarse el primer porro, pues si todos lo hacen, yo también lo hago, ¿sí? Entonces, por eso, ahí es donde se tienen que hacer uno de los mayores esfuerzos, a volver a demostrarle a esta población infantil, sobre todo, que esta droga tiene unos efectos secundarios graves y que realmente hay, entre comillas, que tenerle miedo, ¿cierto? Eso es uno de los principales factores de riesgo que hay que intervenir y obviamente, pues, un montón de estrategias que podremos hablarlo de pronto cuando estemos hablando de nuestros casos clínicos, de qué otras estrategias podemos hacer para disminuir la incidencia de contacto temprano. También debe haber unas acciones basadas en la comunicación general, dirigidas a plantear un mensaje a la comunidad acerca del riesgo inherente al consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Es importante no solamente intervenir en estos niños, sino en la comunidad en general, para que no exista estas madres coadictas, que simplemente, ay, no, a mí me toca dejar que el muchacho consuma, es que él no quiere ir, es que no soy capaz de llevarlo. Hablamos en el módulo anterior la importancia de que esta madre o la familia también entre en un proceso de rehabilitación para que sepa cómo manejar al paciente que tiene trastorno por uso de sustancias. Y habla de una cosa importante que es el uso de las tecnologías computacionales para hacer programas preventivos en el consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto al tratamiento, nos habla así, hay que mejorar la oferta, el acceso y la oportunidad y sobre todo mejorar la calidad de la prestación de los servicios de atención a los consumidores de sustancias, vinculando a los toxicólogos, a los psiquiatras, a los psicólogos en el tratamiento integral del paciente con trastorno por uso. Y para eso, pues, habla de los mecanismos de habilitación. Y por último, habla de algo de la reducción de daño. Esto es un tema, pues, que podríamos hacer una conferencia, yo creo que de una semana entera, hablar de términos de reducción de daño, pero me gustó mucho que en esta ley, por primera vez, habláramos de manera formal de la necesidad también de reducir daño. De decir que no solamente es esconder, eh, tratar, encerrar a los pacientes consumidores, sino que entender el consumo como una enfermedad crónica del cerebro implica también darle tratamiento a esos pacientes que tienen ya un daño cerebral crónico, como es el caso de los pacientes consumidores de heroína. En esos pacientes consumidores de heroína, pues sabemos que lograr la abstinencia total y definitiva de heroína es muy difícil porque hay un daño cerebral, hay unos cambios en los receptores cerebrales y que en estos pacientes tenemos muchas veces que cambiar esa heroína inyectada por un opioide de baja potencia
que sea oral y que nos va a permitir controlar el daño, o sea, que evitemos que estos pacientes heroinómenos tengan enfermedades de transmisión sexual, que tengan enfermedades por el compartir jeringas, que tengan sobredosis por heroína y logramos retornar la funcionalidad al paciente, más no lograr como objetivo la abstinencia total y definitiva de opioides. Les recomiendo pues hacer una lectura mucho más amplia de todo lo que hay en intervención de trastornos por uso de sustancias psicoactivas, que abramos nuestra mente a saber que es un tema que hay mucho por hacer, que lo que hemos hecho hasta el momento no está siendo efectivo, las tasas de recaídas en el trastorno por uso de sustancias es muy alto y como lo decíamos en conferencias anteriores, lo que estamos haciendo viene mal porque nos falta todavía aprender mucho del problema. Este es un fenómeno que requiere una intervención psicosocial, una intervención y un compromiso intersectorial, y la invitación es para que todos desde nuestro quehacer miremos qué podemos hacer en el trastorno por uso de sustancias. Los invito a que revisen ese Plan Nacional para la Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de Sustancias, que me parece que va a ser un buen punto de partida. Y este otro texto que les tengo aquí, que habla del abuso de sustancias, el tratamiento y la rehabilitación, que es una guía práctica de planeación y aplicación que nos propone Naciones Unidas, está disponible en la web, también la vamos a colgar acá para que ustedes puedan tener un material de estudio. Los esperamos en el módulo presencial, donde vamos a hacer un análisis de algunos casos clínicos y nos permitirá abrir el espacio para la discusión. Espero que haya sido de su agrado esta charla. Muchas gracias. Listo. ¿Yo qué le dije a eso? Virgen. Ah, no, finalizar aquí.